Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Uruguay literalmente está dividida, no es una metáfora. El resultado del referéndum de ayer da cuenta de aquello. Más allá de las cifras hay algo que está en discusión o al menos desata el debate y la reflexión. ¿Cómo procesarán las fuerzas políticas el resultado de ayer? Pues para eso hemos invitado a Pablo Álvarez, investigador de la CELAC, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto tenerte por acá. Bueno, no, muchas gracias, Orlando, a ustedes por esta invitación. Bueno, sorprendidos todos porque no se ha visto un resultado de esa magnitud y de esa corta distancia. Prácticamente un punto de diferencia sería un empate técnico. ¿Cómo lo evalúan? ¿Cuál es el análisis que se hace en este momento en Uruguay? Bien, lo que estaba en juego en el referéndum, en última instancia, era la derogación o no de un conjunto de artículos de la Ley de Urgente Consideración, una ley muy importante para el actual gobierno. Por lo tanto, el resultado era dicotómico, ¿verdad? ¿Se derogaba o no se derogaba? Todo indicaba que efectivamente no se iban a derogar los artículos, pero la sorpresa sin duda fue el resultado final, la cercanía entre quienes manifestaron su adhesión a la derogación de los 135 artículos y quienes manifestaron, bueno, su adhesión a la continuidad. En esto, una vez más, la mayor parte de las empresas que miden opinión pública fallaron los análisis cuantitativos previos, ¿no? Entonces, sin duda es una sorpresa, pero los actores políticos protagonistas de esta elección, además de la ciudadanía, que es el principal protagonista de una jornada democrática como la que se vivió ayer, van a tener que adaptar este resultado a su nueva estrategia, ¿no? Y a su vez van a tener que adaptar su estrategia a este resultado, que no era tan esperado por todos en la proximidad. Pero entonces, Pablo, ¿cómo se explica que no teniendo una alta aceptación el presidente Luis Lacalle Pou alcance este nivel que, digamos, supera, si no me equivoco, entre 10 y 15 puntos de su aprobación? ¿Hasta dónde la ley efectivamente conlleva un nivel de aceptación para la mitad de los uruguayos y la otra mitad que la rechaza, tomando en cuenta que en sí mismo contrae y acarrea algunas preocupaciones incluso desde el orden constitucional? Bien, tres cosas de las que tú señalás que me parecen relevantes. La primera, la popularidad del presidente. El presidente aún mantiene altos niveles de popularidad en comparación con el resto de los actores políticos del sistema político. Sin duda es el actor político mejor evaluado del oficialismo. Esto se vio incluso al final de la campaña. El presidente defendió en primera persona algo que no había ocurrido en los últimos años en diferentes referéndums, justamente la ley del gobierno, y lo hizo además de defenderlo en primera persona, yo creo, intentando traccionar con su apoyo político personal el apoyo hacia la ley. Lo hizo porque en las últimas jornadas, en las últimas semanas, la cantidad enorme de indecisos, algo histórico para nuestro país y por la cercanía de la elección, se mantenía a 1 o 2 semanas del día de la votación en el orden del 20%. El presidente salió a jugar esa carta personal que podía haberle salido muy mal, pero que en el fondo el cálculo esperaba, como decíamos al principio, que efectivamente se sostuviera la ley. Y bueno, el presidente marcó ahí su posición, pero lo que hizo fue además mandar callar el resto de los actores del gobierno. Así que desde el miércoles de esta semana pasada, casi no hubo actores del gobierno protagónicos que opinaran sobre la ley. ¿Por qué? Porque a medida que avanzó el grado y el nivel de información sobre lo que estaba en juego, la mayor cantidad de indecisos se fueron inclinando hacia el sí. Así que ahí hubo una doble estrategia, poner en juego el alto nivel de aprobación comparado del presidente y además mandar a callar al resto de los actores, porque el debate de la ley, y esto es lo segundo que tú señalabas, el debate de este referéndum era complejo. La ley tenía más de 450 artículos y los que se pretendían derogar eran 135. Imagínate tú, lo que no es nada simple, a veces discutir una ley que habla de una materia, a discutir 135 artículos que hablan de casi 20 temas diferentes. Y este es otro de los aspectos que dificultó sin duda la legislación. La legislación en principio, algo que fue muy criticado y que también
dificultó la discusión de la ley. Y esto por lo que tú decías, ¿cómo puede ser que una ley que eventualmente tiene impactos negativos sobre amplios sectores de la población y sobre importantes asuntos de la política pública obtuviera igual este apoyo que habilita la no derogación? Bueno, yo creo que en general, aunque no es una elección de medio término, el gobierno terminó planteando esto como un plebiscito e intentando acarrear el apoyo electoral, no por el contenido de la ley, sino en una contraposición entre gobierno y oposición. Claro, entonces, si ya que estamos en eso, me parecía interesante mencionar esto también. Si se constituyó el referéndum en una suerte de aprobación o desaprobación del gobierno, en la práctica quedó dividida la población, es decir, la mitad no lo aprueba y la mitad lo apoya. Entonces, si esto ocurre, como lo planteaba al inicio en la introducción de este programa, ¿cómo van a procesar las fuerzas políticas? Y te digo, empecemos por la parte del oficialismo. ¿Consideran esto una victoria en sí misma, como lo que está planteando incluso el discurso de ayer del presidente? ¿Es una victoria que redundaría en qué? Y a partir de esto, ¿qué es lo que viene? Porque había una agenda en carpeta de otras medidas. Sí, sin duda el gobierno lo va a asumir como una victoria. No tiene más remedio que hacerlo de esa forma. Lo que sí también, por eso yo decía hoy que hay que adaptar el resultado a las estrategias y las estrategias al resultado, porque muy probablemente el gobierno pensaba ganar por una diferencia mucho mayor. Sin embargo, la diferencia es menor. Y aquí creo que vale bien lo que este, un viejo amigo me decía siempre, a veces ganando se pierde. Y yo creo que en este segundo tiempo, yo lo veo así, comienza el segundo tiempo de un partido político hacia el 2024, el gobierno va a sentir sin duda un apoyo como para avanzar con su agenda política. No va a poder usar, por otra parte, el freno que le pudo haber generado la derogación de estos 135 artículos para explicar una parte importante de los resultados críticos en algunas áreas de la política, porque esto también podría estar en juego, ¿verdad? Y por lo tanto, sí, yo creo que el gobierno y el oficialismo va a intentar acelerar la situación de su agenda. Por otro lado, este resultado también ayuda al sostenimiento de la coalición. Recordemos que esta es una coalición de varios partidos, de partidos que se mueven en el espectro desde el centro a la derecha o a la ultraderecha, que tienen demandas propias, demandas diferenciadas, pero que este resultado positivo yo creo que ayuda a que siga rodando un poco más la coalición, sin mayores conflictos, pero se va a ir acercando el momento de la deslealtad y la diferenciación en términos de posicionamiento, porque en Uruguay no hay reelección y por lo tanto, aunque el presidente tenga el 100% de aprobación popular, no puede ser candidato y el candidato deberá ser otro. Esa competencia va a ser a la interna de esta coalición. Lo que no queda muy claro, y esto es obviamente con el resultado muy, muy fresquito, es cuánta legitimidad siente el gobierno que estas dos mitades que se expresaron, que hace mucho tiempo que en Uruguay se expresa en dos mitades, legitima acelerar una profundización de un modelo de ajuste. Porque yo creo que es el debate principal. En Uruguay, y creo que la expresión de ayer es una muestra más, en general las grandes contradicciones han sido canalizadas por la vía legal y por la vía electoral. Es decir, la capacidad organizativa de las fuerzas populares, de los movimientos sociales y de la izquierda política ha permitido que se exprese quizás la contraposición a los modelos de ajuste de forma organizada. Así fue que en los inicios de los 90, con un auge neoliberal brutal en el continente, la agenda neoliberal en Uruguay fue moderada fundamentalmente por los movimientos políticos y sociales. Entonces, el gobierno ha instalado una agenda de pretender deslegitimar a los movimientos sociales, fundamentalmente a los sindicatos. Recordemos que este referéndum fue promovido fundamentalmente por las organizaciones estudiantiles, de cooperativistas, los sindicatos, la Intersocial Feminista y también el Frente Amplio. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a tener que ajustar esta variable de intentar demonizar al movimiento social uruguayo, porque en última instancia, en un conflicto bastante desequilibrado, te diría que el tiempo de los informativos que le dedicó al no duplicó al sí, ¿no? Los informativos, no te digo la pauta publicitaria paga, ¿no? O sea que hubo un desequilibrio muy importante. Bueno, yo creo que se le midió de igual a igual el campo popular al gobierno y por lo tanto, a pesar del entusiasmo que pueda tener el oficialismo para profundizar su agenda, creo que también van a tener que leer que hay una mitad que responde eventualmente al llamado de colectivos que se posicionan dentro del campo popular.
Claro, para finalizar esta primera parte, Pablo, y colocándonos siempre del lado del análisis de lo que implica para el gobierno, la calle Pou ha dicho en varias ocasiones, y lo reiteró el día de ayer, que esta ley fue promovida, consultada y dialogada con los sectores sociales, es decir, que no es una iniciativa que le nace de su propio peculio, sino que refleja la necesidad que tiene la sociedad. La pregunta es, ¿hasta dónde esto tiene cabida? Porque, en cambio, viendo las entrevistas, los análisis, incluso en los sondeos de opinión, la gente no estaba muy enterada de la ley en sí misma, pero también rechazaba cosas que la ley señalaba y, sin embargo, votaba a favor de la propuesta de la calle Pou. ¿Cómo se entiende esta situación? ¿No hay debate suficiente? ¿No hay información? ¿La sociedad está desinformada o le preocupan otras cosas? Bien, yo creo que no refleja la ley ese debate amplio popular que tú señalabas que se recogía del discurso presidencial de ayer, aunque el gobierno insista y el presidente particularmente insista en estos términos. Recordemos que la ley no se conoció durante la discusión de cara a la elección nacional, si bien se manejaban los temas, en la elección en primera vuelta cada partido político tenía su agenda, y hacia el balotaje los partidos del actual oficialismo se congregaron como una estrategia coaligada y no lograron tampoco consolidar esta ley. Lo que sí se pusieron fue de acuerdo en algunos temas. La ley se conoce recién después de electo el gobierno, por lo tanto la ciudadanía, desde el punto de vista real, no discutió el contenido concreto de la ley. No se conocía la ley, ni el contenido de la ley, y mucho menos el articulado de la ley, durante la campaña electoral. Había señales relativamente vagas, como suele suceder en general muchas veces en las campañas, pero no era conocido. Eso es lo primero. Lo segundo, que refleje una demanda popular, bueno, difícilmente un político diga, vengo a hacer lo que la gente no me pidió, ¿no? Entonces, está bien que reclamen para sí cierto reflejo, pero importa quizás que en el mismo día de ayer el presidente en su discurso, con todo su equipo de gobierno detrás en la casa presidencial, en la casa de gobierno, luego de conocido el resultado, señaló también ahí cierta puesta en discusión del concepto de lo popular, porque el presidente defendía esta ley como una ley popular y bueno, se le señaló por parte de un periodista que no se le puede reclamar al medio al que pertenecía una afinidad opositora, que bueno, que acá había dos mitades, ¿no? Entonces, ¿quién representaba el campo popular? Y el presidente ahí tuvo que de alguna forma poner un poco de marcha atrás y decir, bueno, está bien, no es que seamos solo nosotros, ¿no? Entonces, esta es una ley que era desconocida para el electorado en las elecciones del año 2019, es una ley que tenía más de 400 y pico de artículos, una cantidad enorme de artículos, que bajo su forma legal de urgente consideración, como se denomina, tiene tiempos muy perentorios para ser discutida, que además de tener tiempos perentorios, si la ley no alcanzara los acuerdos en el Parlamento, queda la propuesta que mandó el Ejecutivo. Es una ley un tanto muy impositiva desde el punto de vista de la capacidad de iniciativa del Poder Ejecutivo, que además se discutió en pandemia, ¿sí? Con las restricciones que eso tenía, ya no solo para el funcionamiento parlamentario, que es quien debe debatir en última instancia un proyecto de ley, sino y sobre todo para la expresión popular y democrática de las opiniones, ¿no? Por lo tanto, en el medio de un proceso de discusión democrática, en el medio de una discusión legislativa, hubo ciertas restricciones democráticas en la capacidad de discutir correctamente. Por lo tanto, no queda muy claro que haya sido una ley muy transparente. De todas formas, no es ilegal, se hizo por la vía de las normas existentes, aunque quedan dudas, y esto lo han señalado también los constituyentes, que se haya podido utilizar un instrumento como el de urgente consideración para una ley que contiene, como se le dice acá, una ley ómnibus, ¿no? Que contiene una cantidad de materias y que por lo tanto esa enorme cantidad de materias va en contra del tiempo perentorio. O sea, si es urgente es que tiene que ser votada rápida y por lo tanto muy concreta. Bueno, esta es una ley que no tenía artículos urgentes, ni de los que se pretendieron derogar, ni los que no se pretendían derogar, y que además tenía muchas materias y dificultaba la discusión parlamentaria, sin duda. Hagamos la primera pausa, Pablo, y volvamos inmediatamente después para hablar en cambio del otro lado. ¿Cómo queda el campo popular, progresista, el Frente Amplio en particular? Vamos a la pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y volvemos con Pablo Álvarez desde Uruguay a propósito del referéndum ocurrido este día domingo 27 de marzo. Pablo, en cambio los que quedaron perdidos o con la pérdida este domingo dan cuenta incluso de un fervor en el sentido de que hay una nueva potenciación del campo popular, social, progresista, a pesar de la derrota que es de apenas de la diferencia de un punto. ¿Cómo explicas esta postura ahora? ¿Hasta dónde les faltó más fuerza, más empuje político para poder ganar esta consulta? Bien, casi todos los actores principales del campo de la oposición política y social que promovieron este referéndum esperaban, honestamente, resultados más magros, ¿no? O sea, un apoyo menor a la propuesta derogatoria. Por varias razones. La primera, porque el escenario político, si uno viene desconociendo Uruguay, cae, ve los informativos, la agenda presidencial y la cobertura, dice, bueno, en este país el partido de gobierno es avasallante, ¿no? Por lo tanto, parecería muy difícil que propuestas que contravengan la posición del gobierno tengan amplio apoyo. Lo segundo es el alto nivel de desequilibrio en algunos elementos sustantivos como la agenda informativa. Decía antes y lo reitero un poco en profundidad. En los informativos, en los canales de información, de los canales abiertos, el tiempo dedicado a la propuesta que defendía el gobierno duplicó a la propuesta que defendía la derogación. Por lo tanto, también era un escenario desequilibrado desde esa lógica. Y además, bueno, toda derrota genera movilización interna potente. Y la izquierda política en el 2009 fue derrotada. Por lo tanto, acá hubo una recomposición del movimiento político, pero lo más importante es que vino de la mano de una propuesta movilizadora del movimiento social. Fue la Central de Trabajadores, fue la Federación de Cooperativistas, fueron el movimiento estudiantil, fueron los movimientos feministas los que se plantearon promover una agenda de referéndum. Y el Frente Amplio como partido político, con sus contradicciones internas, evidentemente, se plegó posteriormente a esta propuesta. Y esto me parece que es un tema no menor, para no ver exclusivamente como una lectura de Frente Amplio, partido de gobierno en este balotaje. Así como al gobierno lo apoyaron fuertemente, algo poco visto en otras instancias, las principales cámaras empresariales de este país de forma expresa, ¿sí? Expresándose directamente a favor de la ley que estaba planteada. Bueno, del otro lado tampoco es solo el Frente Amplio, sino que también fue y fundamentalmente el movimiento popular. Así que desde esa lógica de una derrota del 2019, pensemos que el Frente Amplio logró casi el 40% en la primera vuelta electoral antes del balotaje en el 2019. Los datos del balotaje luego son muy parecidos a estos datos del día de ayer. Entonces, ¿qué podríamos estar diciendo? Desde el punto de vista político de las grandes coaliciones, de las coaliciones progresistas y las coaliciones conservadoras, la conservadora más obviamente asociada al gobierno y la progresista hoy en el campo de la oposición, no se movió demasiado el tablero político. Y esto yo creo que es un elemento favorable para quienes promovieron la derogación, porque la lectura política hasta ese momento era que estaban profundamente derrotados. Y creo que la lectura de ayer, el resultado es claramente en la lógica binaria de derogar, no derogar, una derrota, porque no se logró derogar, pero creo que desde el punto de vista político debe ser asumido como un valor profundamente positivo. Es decir, el campo popular, el movimiento social y el campo político organizado fundamentalmente dentro del Frente Amplio, no está derrotado en Uruguay y es una fuerza capaz de competir mano a mano en el próximo ciclo electoral. Y yo creo que esto cambia en buena medida la agenda política de todos los actores del espectro político de Uruguay. Ya, pero Pablo, yo quisiera ahí apelar a algo que no parecería parte de la ortodoxia en el análisis político, pero sí parte de la constatación de las percepciones que hay en este momento. Y es que mientras en el oficialismo había un líder muy claro, muy directo, que era el presidente Lacalle Pou, en el otro lado no había un liderazgo sólido, dicen algunos. Otros dicen que efectivamente no se trataba de buscar un liderazgo porque podría generar celos y recelos normalmente en estos casos. ¿Hasta dónde entonces el otro lado está carente de liderazgos o de un liderazgo que potencie, que canalice y que sobre todo encauce este sentimiento de ese sector que creería que con esta ley y con las que vendrán adelante se afecta no solamente a la sociedad, sino que incluso se violenta la tradición democrática y republicana de Uruguay, tomando en cuenta que incluso hay artículos de la ley que violentan ese principio? Bien, me gustaría responder esto último que decías, pero vamos a empezar por el principio y si me olvido me lo haces recordar porque me parece importante.
En la izquierda uruguaya, en los últimos 20 años, te diría que los liderazgos han sido siempre colectivos. Aunque Tabaré Vázquez como presidente y como jefe de partido haya sido una persona que evidentemente canalizaba muy bien las energías frente amplistas, no era el líder de todo el partido. Pepe Mujica, que evidentemente es un líder nacional, que ha tenido una proyección internacional y que ha sido un jefe de partido también, quizás en menor medida que Vázquez, tampoco era un líder indiscutido. Yo creo que una cosa muy importante, al menos lo valoramos así, pues yo lo valoro así, es que en Uruguay la izquierda no ha tenido un líder único. Y esto le ha permitido dialogar en su diversidad para llevar adelante proyectos de mayor alcance. Claro, si uno lo visualiza, como tú decías, y creo que bien, en comparación con un liderazgo casi exclusivo de la coalición de gobierno detrás del presidente, parece ver un contraste. Yo creo que ese contraste no opera en términos de resultado. Yo creo que estuvo bien que se mantenga esa idea de producción colectiva de una propuesta, por lo que decía antes, esto no fue una propuesta del Frente Amplio. Pensemos que el Frente Amplio, cuando se discute la LUC, votó casi la mitad de los artículos, ¿no? No de estos que se querían derogar. Por lo tanto, no era el Frente Amplio el principal protagonista, pero también es cierto que sin la capacidad de movilización del Frente Amplio era imposible alcanzar el resultado de ayer. Entonces, no iba a ser posible, ni existe hoy un referente político que nuclee esa diversidad que se expresa dentro del campo popular y de los movimientos sociales. Pero sí hubo referentes importantes que estuvieron desde el primer día, que estuvieron batallando para que este largo camino de referéndum, porque recordarás tú, Orlando, muy bien, que primero hubo que juntar firmas, 800.000 firmas en el medio de la pandemia, con un gobierno que estaba muy bien valorado, sobre todo por la gestión de esa pandemia de parte de la ciudadanía uruguaya, por un silencio atronador de los grandes medios de comunicación y por el vacío absoluto del gobierno a la discusión de la ley en su momento. Entonces, bueno, hubo que activar y fue esa asociación entre el movimiento social y el Frente Amplio. Por lo tanto, no hay un liderazgo claro. También es un proceso de renovación de liderazgo dentro del Frente Amplio, ¿no? Los grandes líderes que hasta ahora sostuvieron la agenda política en principal lugar, bueno, están llegando sobre todo por razones biológicas a un momento final de su carrera y van emergiendo nuevos liderazgos, nuevos líderes y lideresas que irán ganando su lugar. Pero yo creo que la tradición de la izquierda, sin duda los últimos 20 años, pero en general ha sido así, es apostar a liderazgos y a construcción de liderazgos colectivos que le permitan abarcar mayor cantidad de ideas, ¿no? Recordemos que el Frente Amplio es un partido que nuclea también muchas expresiones políticas. Por lo tanto, no lo vería como algo negativo esta idea de el presidente solo siendo el representante de una propuesta y una dirección más dispersa dentro del campo popular. Cierro con esto. El presidente tiene que hacerlo así, entre otras cosas, porque no permite que nadie pueda disputar una suerte de liderazgo de segundo nivel dentro de la coalición. Un aliado del presidente Manini Ríos, el referente del partido situado más a la derecha de nuestro país, con vínculos muy fuertes con el estamento militar que promueve de alguna forma la liberación para la prisión domiciliaria de los acusados y juzgados por delitos de lesa humanidad, pretendió debatir, y lo hizo, con uno de los principales referentes dentro de la izquierda, que era el senador Andrade, y ese debate intentó ser limitado por todas las vías por parte de la presidencia, al punto de que los principales canales y empresas de comunicación de nuestro país no transmitieron el debate. Sin embargo, el presidente ofrecía como panelista para debatir al ministro de Trabajo, que tiene apenas un diputado, ¿sí? Que no tiene una representación muy clara, ni muy fuerte, ni muy potente, ni en el electorado ni en la coalición. Por lo tanto, el presidente también no solamente salía a jugar él, sino a impedir que jueguen otros, porque eso iba a limitar su poder. Para una visión conservadora de derecha, uno podría decir esta visión jerárquica está bien. Para una visión de izquierda y progresista, me parece que también está bien esta idea de situar liderazgos colectivos. Claro, pero Pablo, para cerrar entonces, el presidente ha dicho que ya se ha hablado bastante, mientras que en cambio la oposición dice que es momento oportuno para hablar, para dialogar. ¿Hasta dónde, digamos, en esta lógica también democrática y republicana, se pueden generar espacios de diálogo para abordar estos temas que están planteados en la ley y que al mismo tiempo han generado retrocesos en algunos campos del análisis democrático de Uruguay? ¿Crees que efectivamente este 50-50, para decirlo figurativamente, da paso, abre la oportunidad de dialogar, de pensar en mecanismos de solución y de concertación entre el gobierno y la oposición? No creo que el presidente tenga la voluntad real de abrir el diálogo.
ya bastante lío tiene con dialogar a la interna de su coalición, como para poder abrir la agenda con la oposición. Y además, una parte importante de su electorado le demanda una mayor ruptura con lo que hoy es la oposición. Por lo tanto, el presidente creo que podría no reflejar correctamente a su propio electorado si se dispone a dialogar. Y me parece que la posición del presidente ha sido otra. Otra cosa es que el diálogo exista o no. O sea, podrá existir el diálogo. Lo que me parece que no va a haber es una consideración a las propuestas que le pueda llegar a hacer la oposición. Por lo tanto, no veo una voluntad real en ese sentido del actual gobierno de considerar las propuestas de la oposición, porque hay visiones políticas en muchos casos muy contrapuestas. Y una de estas es lo que tú señalabas, y es de alguna manera cierto deterioro institucional. Una sola anécdota: horas antes del referéndum, en la realización de un partido de fútbol, hubo un operativo policial de allanamiento a la tienda que vende no sé, las cosas del cuadro de fútbol, ¿no? Y los policías lo que decían que estaban buscando material político. Eso es algo que en este país no se veía desde la dictadura, ¿no? Entonces, queda por saber quién fue que dio la orden para un deterioro institucional de ese tipo. Y yo creo que el presidente, y esto es lo último que por lo menos podría decir, va a tener que evaluar muy bien si quiere seguir por esta senda de un deterioro sutil pero importante de instrumentos fundamentales de la convivencia política de nuestro país, o va a preferir eventualmente seguir por otros caminos que tensionen la política y que le permitan romper fuertemente con la oposición. Yo creo que acá hay un riesgo importante, y te diría que es el mayor riesgo que puede tener este resultado en la lectura que haga el presidente y la oposición del mismo. Gracias, Pablo. Muy importante lo que acabas de mencionar. Estamos atentos entonces a lo que se procese en las fuerzas políticas. Además, el devenir de Uruguay siempre nos interesará para entender también la lógica regional. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, Orlando. Gracias a Pablo Álvarez a propósito de lo ocurrido en Uruguay este fin de semana, que da cuenta de lo que acabamos de conversar, de un devenir político que todavía es incierto, pero además con un protagonismo del presidente que da cuenta de lo que ya hemos hablado también, es decir, acentuar su modelo neoliberal en Uruguay. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.